Buenas tardes, Diego. Mi grupo y yo vamos a exponer nuestro trabajo académico uno. Antes de hacer cualquier análisis con datos, necesitamos saber con qué estamos trabajando. Entonces, la primera parte es justamente eso, entender nuestra base. El dataset que usamos se llama America's Barometer, producido por la POP, que es el proyecto de opinión pública de América Latina. Es una encuesta que aplica cada 2 años en más de 20 países de la región, y nosotros trabajamos solo con la versión del Perú del año 2019 y 2021. Lo que mide es bastante amplio: la confianza en las instituciones, la experiencia en corrupción, satisfacción con la democracia, participación electoral, y bueno, la POP nos permite responder preguntas de opinión pública y comportamiento político de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿cuándo confían los peruanos en el Poder Judicial o en el Congreso? ¿Votaron en las últimas elecciones y por qué partidos? ¿Se sienten identificados con algún partido político? También, bueno, ahora pasando a ver la base de datos, pueden ver que en cada fila es un ciudadano peruano encuestado y cada columna es una variable. Tenemos variables sociodemográficas como edad, educación e ingresos que se ven en la parte superior derecha, entre otras más. La POP usa muchos filtros. Por ejemplo, si no usaste servicios de salud, no te preguntan si te pidieron coima ahí. Si no tienes Twitter, no te preguntan sobre noticias en Twitter. Y algunos módulos solo se aplican a la mitad de la muestra por diseño. El cuestionario tiene preguntas de escala del 1 al 7 para confianza institucional, preguntas dicotómicas de sí o no, y también preguntas abiertas como por ejemplo la edad. También hay variables de diseño muestral como el peso y el estrato, que no corresponden a las respuestas de encuestados, sino a la estructura misma de la muestra. Ahora, pasando bueno, la parte de las decisiones que tomamos, hemos tomado varias decisiones en realidad en la limpieza de datos, pero en esta parte vamos a abordar dos, las que consideramos las más resaltantes. La primera es que cuando revisamos la tabla de diagnóstico, nos encontramos con que ciertas variables tenían porcentajes de missing altísimos, como XC14 de juzgados, que mide si le pidieron coima en un juzgado. Tenía un 89% de missings. De municipio, que en la municipalidad tenía un 66%, y también que si usas Twitter, que casi tenía un 92%. La primera reacción podría ser pensar que hay un problema de recolección, pero cuando usamos el codebook y live list para ver las etiquetas, nos dimos cuenta de que esos missings en realidad eran códigos, que era el código .c, que en la conversión de la POP significa no aplica. Y bueno, teníamos dos caminos: o les eliminábamos las observaciones con estos missings o las conservábamos documentando que el missing es por diseño del cuestionario. Pero eliminar esas filas habría sido un error, porque hubiéramos perdido a todos los ciudadanos que simplemente no fueron al juzgado ese año, que es prácticamente la mayoría, y eso hubiera sesgado cualquier análisis posterior. Entonces decidimos conservar todos esos casos y documentarlos como missings de ese tipo .c. Y bueno, la clave conceptual es que es un missing, no es una respuesta que falta, sino que es una pregunta que no se hizo, que es una convención de la POP. Ahora mi otra compañera pasará a la otra decisión importante que tomamos. Ok, continuando con otro problema detectado en la parte de limpieza, al revisar la variable Q3CN de religión y PSC4 sobre la responsabilidad por la falta de agua, encontramos con DAP1 y la opción no label que tenían valores numéricos de 77 almacenados. Ese número no era una respuesta válida en la escala de esas variables. Lo que había pasado era que la APO preprocesó la mayoría de sus códigos especiales a missings extendidos antes de distribuir la base. Pero en algunas variables esa conversión no se completó. Los 77 quedaron como si fueran datos reales. Si los dejábamos, el promedio de religión o de percepción del agua hubiera estado contaminando este código. Entonces, ¿cuáles fueron las opciones que evaluamos? Podíamos ignorarlos, asumiendo que eran marginales, podíamos convertirlos a missings genéricos del sistema con un punto, o convertirlos a missings tipo punto B, que significa no responde. Ignorarlos estaba descartado porque distorsionan las estadísticas, y el missing del sistema simple pierde información sobre por qué falta el dato. Entonces, lo que decidimos frente a este problema fue
usar MVD code con la conversión 77 igual a punto B para esas dos variables. Elegimos el punto B porque en la conversión de la POP, el 7 inicial en variables de dos dígitos corresponde al rechazo activo a responder, que es equivalente a no respondo. Esto redujo los n's válidos de Q3CN de 1489 a 1396 y de PSS4 de 1472 a 1458, que fue evidencia de que la limpieza funcionó. Las otras variables no cambiaron sus n's porque sus missings ya estaban correctamente codificados. Y así fue como solucionamos el problema. Por mi parte, yo quisiera enfocarme en una decisión que tomamos al construir la variable Big Corruption en la parte 3, que mide si un encuestado fue solicitado de coima en al menos una situación. El problema surgió con 5 de las 7 variables que componen esta misma, el ESC 11, 13, 14, 15 y 16. Estas preguntas tienen un filtro de diseño, y es que solo se le preguntaban al encuestado si había tenido contacto con esta institución. Si no fue a un juzgado, no se le preguntó si les pidieron coima en juzgados. Entonces, en el dataset eso quedaría guardado como un punto C, que en la POP significa inaplicable por filtro. Ahora, el problema concreto es que es este, o sea, cuando uno quiere construir una variable que dice fue víctima en alguna situación de corrupción, ¿qué hago con alguien que tiene punto C en la mitad de las situaciones? Evaluamos en ese caso dos opciones en nuestro grupo. La primera opción fue dejar punto C como missing, igual que si fuese un no sabe. Eso sería, digamos, lo más conservador, porque si no tenemos la información, pues no asumimos nada. El problema es que esto reduce enormemente el denominador, porque, por ejemplo, para ESC 14, que son los juzgados, tiene solamente un 89% de missings, justamente porque casi nadie fue un juzgado. Entonces, si los dejamos como missing, prácticamente nadie califica como no víctima en esa variable, y el índice final queda con muchísimos missings también. Pero en cambio la segunda opción, que fue la que finalmente hemos adoptado, es recodificar el punto C a cero. Y es que el razonamiento detrás es el siguiente. Si alguien no fue a un juzgado, no puede ser solicitado de coima en el juzgado. Entonces, la ausencia de contacto equivale también a la ausencia de victimización en ese escenario. Por lo que no es que no sepamos si le pidieron coima. O sea, sabemos que no, pero porque nunca estuvo expuesto a esa situación. Por lo que entonces decidimos ir por esta opción debido a que es la que mejor captura el concepto que queremos medir, el cual es la pregunta que si tuvo al menos una experiencia de corrupción en los canales del Estado que efectivamente usó. Por lo que dejar punto C como missing, claro, habría sido más pertinente formalmente, pero metodológicamente sería menos defendible, porque estamos tratando como incertidumbre algo que en realidad tiene una respuesta implícita. Y ahora, la implicancia concreta es que nuestra tasa de victimización finalmente sería de 26,23%, que es más creíble que si hubiésemos dejado los missings, porque el denominador entonces ahora incluye a todos los que sí podían haber sido víctimas, dado su perfil de contacto con el Estado. Bien, para la parte 4 simplemente vamos a destacar la decisión que tomamos, la de modificar la variable de urbanización. Para 2021 y 2019 vamos a darnos cuenta que son diferentes. Entonces, en 2019 contábamos con una clasificación binaria simple, urbano o rural. En 2021, ahora existen cuatro clasificaciones, de más urbano a más rural y parcialidades, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos asignado simplemente a estos cuatro valores, hemos asignado los valores 2 y 3, los hemos asociado a urbano y a rural respectivamente. Entonces, elegimos este criterio porque entendemos que en la periferia, ya sea de la ciudad o de algún pueblo rural, se mantiene una proximidad funcional al entorno urbano, mientras que en un pueblo pues pasa lo mismo, pero con la parte cercana a este. Entonces, de esta manera volvemos 2 como rural y 3 como, perdón, 3 como rural y 2 como urbano, ¿no? Eso hicimos en la parte 4 y fue la decisión que tomamos para estandarizar todos los datos a 2019. Bien, Bueno, ahora ahora paso. vamos sí, ahora vamos a ver el código. Bien, ahora vamos a correr todo el do file. Primero, en el inciso 1, vamos a cargar el archivo usando use con clear para cargar el dataset en memoria limpia.
Después, en el inciso 1.1 vemos la estructura del dataset con describe, codebook, compact y mistables, summarize, que nos dan el número de observaciones, variables y cuántas tienen al menos un missing. Ahí se puede ver que hay 1521 observaciones, 229 variables y de ellas 206 están con al menos algún missing. En el inciso 1.2 vemos la tabla de diagnóstico que fue creada con MDesk, muestra el porcentaje de missing, también con el comando tab 1, no label, revela los códigos numéricos reales para detectar valores sin procesar, y Codebook Compact confirma los problemas en las variables sospechosas y genera la tabla de diagnóstico que podemos observar ahí con las 15 variables. En el inciso 1.3, para obtener los códigos especiales, usamos los comandos tab 1, no label, describe, label list, que nos permiten leer el contenido exacto de las etiquetas. Punto A es no sabe, punto B no responde y el punto C no aplica. Ahora, pasando a la parte 2, en el inciso 2.1, que es para la conversión, usamos mvdecode en 6 bloques para convertir todos los códigos numéricos especiales al tipo de missing que les corresponde. En el inciso 2.2, para crear la tabla resumen, usamos mdesk y codebook compact post limpieza, donde confirman que Q3, CN y PSC4 redujeron sus N válidos, evidenciando que la limpieza del 77 funcionó. En el inciso 2.3, para validar el rango de edad, usamos Summarize y DOSCount, que verifican que no hay valores fuera del rango que fue de entre 18 años a 99, porque ambos nos dan 0. Y bueno, en el último inciso, que es el 2.4, vemos el missing total en confianza. Para ello usamos los comandos egen, row no miss, y que cuenta respuestas válidas por encuestado. Y count confirma que nadie tiene missing en todo el bloque, así que se conserva el 100% de la muestra. Vale. Ahora, a continuación con la parte 3. En mi caso, la parte 3 consiste en la construcción de las variables, por lo que explicaré a continuación lo que realizamos en cada uno de los cuatro incisos. Primero, la variable mujer la construimos con gen mujer, pero aquí lo particular es el if q1 menor, y es que esta condición es clave, porque sin esta, si alguna observación tiene un Q1 como missing, esta te evalúa esto como falso, o sea, un Q1 igual a 2. ¿Y eso qué hace? Que le asigne un 0. Entonces, esto quedaría clasificado como hombre por defecto, lo cual sería como un error, digamos, silencioso, que no produce ningún mensaje de advertencia, porque, bueno, de por sí. Por lo que entonces el if Q1 menor lo previene, porque pues esta observación queda como missing, que es lo correcto, dándonos como un resultado al final de 762 mujeres. Ahora, en el inciso 2 de la parte 3 creamos la variable tramoedad, la cual usamos recode con generate para crear la variable nueva sin tocar el Q2. Esto es crucial, porque si modificamos el Q2 directamente, perdemos la edad exacta para cualquier análisis posterior. Y bueno, con el 60/max, en el último tramo capturamos correctamente todos los valores de 60 en adelante sin la necesidad de saber el máximo del dataset. Como van a poder ver, básicamente la distribución arroja un 33% de jóvenes, un 33% de adultos tempranos aproximadamente, un 21% de adultos y 13% de adultos mayores, lo cual incluso es pertinente con la pirámide demográfica del Perú establecida por el INEI, donde hay una base amplia en la edad de trabajar y todavía pocos en adultos mayores. En cuanto al inciso 3, acá hemos que llenado ya la variable confianza inks, en el cual utilizamos egen con roaming. Ahora, la clave aquí es que en roaming calcula el promedio con los valores disponibles en cada fila, ignorando los missings. Es decir, solo devuelve missing si todas las variables son missings en esta observación. Eso es, digamos, exactamente lo que se indicó. Y es metodológicamente correcto, porque si alguien respondió 10 de las 11 preguntas de confianza, no tiene sentido descartarlo. En un caso hipotético, si hubiésemos utilizado min convencional, pues habría obtenido un missing en cuanto hubiese un solo faltante por fila, lo que habría reducido artificialmente pues el número de los índices.
Y finalmente, ya en el inciso 4 de la parte 3 hicimos la creación de la variable bit corruption, el cual usamos igen con Romax. Y es que, bueno, después de recodificar los puntos C como cero y que se desarrolló en la explicación que hicimos anteriormente, Romax ahora devuelve uno si al menos una variable es uno, cero si todas son cero, y missing si alguna tiene punto A o punto B, y también que ninguna llegó a uno. Entonces, esto cumple exactamente el criterio, y es que será cero únicamente cuando hay respuesta negativa confirmada en todas las situaciones. A continuación, entonces sería la parte 4. Bien, gracias Adrián. Bien, ahora vamos a explicar acerca de la parte 4. La parte 4 nos pide hacer la unión entre la base de 2019 y la base de 2021, ¿no? Entonces, ahora primero tenemos que ver qué diferencias hay entre estos datasets. Antes de cargar el dataset de 2021, tenemos que crear un archivo temporal para mantener simplemente los datos que hemos trabajado hasta ahora de manera protegida. Posterior a eso vamos a cargar el dataset de 2021 y simplemente lo cargamos. Y lo que vamos a hacer antes de la unión es simplemente filtrar o limpiar los datos que se han estado creando. Creamos una limpieza con lo que ya mencionaron mis compañeros, tanto en en los ítems anteriores, y después de realizar esa limpieza, nótese que en este caso ya no vamos a tener las variables que generaban ese conflicto en la parte número 3, solo quedan XC2 y XC6. Entonces, simplemente obviamos todo ese razonamiento y pasamos a crear las variables de big corrupción y la variable de edad por tramo, ¿no? Ya con el dataset limpio, simplemente creamos para el año 2021 un nuevo archivo temporal para tener ya la base de 2021 limpia. Abrimos ahora la base de 2019, creamos una nueva variable con el año de 2019. Para esto anteriormente también hemos creado en 2021 una con 2021 cuando lo estuvimos trabajando usando el comando gem. Y ahora lo que vamos a hacer sí es la unión. Ya con la unión simplemente volvemos a etiquetar los años, la variable de años, y ya realizamos una suma simple con la variable, con el comando tab, y entonces nos estaría dando el total de la muestra, ¿no? Una vez ya con el total de la muestra, pasaríamos al siguiente ítem. En el siguiente ítem nos piden, bueno, ya creamos la variable, ahora vamos a utilizar assert. Utilizamos assert como una condición que nos dice si es que tal cosa está bien, cumple la condición, el código no se detiene. Lo que hicimos fue crear assert con la condición de el número de país para que en caso de que exista alguna muestra que no cumple, pues el código se detenga. En este caso lo estamos ejecutando y pues nos muestra que no hubo ninguna detención, entonces el código siguió y pues eso demuestra que hacer fue ejecutado de forma correcta. Ahora, para la última parte nos dice que existen varias, si es que nos pregunta si es que existen variables, digamos, missing que se crearon al unir las dos bases de datos y sí, efectivamente se crearon. Entonces, automáticamente Stata lo que va a hacer es poner valores missing dentro de la nueva variable, de la nueva base de datos unida. Nosotros realmente estamos de acuerdo con esto porque simplifica la labor del investigador, ya que de alguna manera los missing values son un estándar en todos lados y se simplifica mucho la labor de el investigador, pues poder trabajar con ellos, ver qué puede hacer con ellos, si los cambia de nombre, les establece otro tipo de valor, entonces ya queda mucho a criterio del investigador qué hacer con ellos, pero facilitan toda la investigación, porque no son un valor que pueda afectar en el cálculo de algo. Y ya, ahora pasaríamos al análisis de gráficos y hallazgos. Pero antes Ok. quisiera hacer una acotación breve que olvidó mi compañero Robiño, y es que en la inciso 2 de la parte 4 también nos preguntan cuántas observaciones finalmente tiene el dataset combinado, y serán finalmente un total de 4.559 observaciones, 1.521 del año 2019 más 3.038 del 2021. Ahora sí, continuamos con la parte 5.
Gracias, Adrián. Bueno, vamos a continuar con la parte del análisis y la creación de los gráficos. Lo primero que hacemos en el inciso 5.1 es crear la tabla cruzada entre tramo de edad y victimización por corrupción. Vamos a utilizar el comando tab con dos opciones. Row para que los porcentajes se calculen dentro de cada fila, es decir, dentro de cada grupo etario, y no frec para eliminar las frecuencias absolutas y que la tabla pueda quedar más limpia y fácil de leer. Elegimos row porque aquí la pregunta que nosotros intentamos responder es qué proporción de cada grupo etario fue víctima. El resultado, como lo pueden visualizar, muestra que los adultos tempranos de 30 a 44 años tienen la tasa más alta con 21.27% y que los adultos menores tienen los adultos mayores, perdón, tienen la menor tasa con 11.88%. Ahora, en el inciso 5.2 vamos a utilizar el comando tabstat para comparar el índice de confianza institucional por zona y por sexo. Utilizamos la opción by para desagregar los estadísticos según cada categoría. Y dentro de esta colocamos la media para comparar el nivel promedio de confianza, la desviación estándar para ver qué tan dispersos están los datos y también n para saber cuántas observaciones se calcula para cada estadístico. Y también utilizamos format para que todos los decimales queden alineados con cuatro decimales y la tabla pueda ser comparable a plena vista, ¿no? Los resultados nos muestran que las zonas rurales tienen mayor confianza que las urbanas, 3.77 y 3.45 respectivamente, y que la diferencia entre hombres y mujeres es prácticamente nula, con apenas 0.03%. Para el inciso 5.3 hemos comparado la satisfacción con la democracia entre las olas del 2019 y 2021. Usamos el tab stat PN4 by OLA con las mismas estadísticas que utilizamos en el inciso anterior para ver la media por año. Luego agregamos un tab PN4 OLA, cool no freq. La opción cool ahora va a mostrar los porcentajes por columna, es decir, dentro de cada ola, qué proporción de encuestados elige cada categoría de respuesta. Esto nos da una imagen más completa de cómo se va a distribuir esta insatisfacción. La media, podemos visualizar en los resultados que la media de PN4 subió de 2.83 en 2019 a 2.95 en 2021, lo que indica una mayor insatisfacción. Cabe recordar que esta escala, un mayor número significa más insatisfecho. Y finalmente producimos dos gráficos con graph bar. El gráfico 1 utilizamos grabar min para calcular el promedio de una variable dummy como big corrupción que vale de 0 a 1. Obtenemos directamente la proporción de las víctimas y en el primer gráfico utilizamos over tramo edad porque desagrega las barras por grupo etario. En el segundo gráfico utilizamos el over hola para separar el 2019 y 2021 y también hemos hecho ajustes como lo del gráfico. También hemos colocado label bar para mostrar los valores exactos en cada barra, el GLab con grid para facilitar también la visualización de los gráficos. Y finalmente también los hemos exportado en archivo PNG para su futura consulta. Ahora vamos a continuar con la parte 4, que son los tres hallazgos más importantes en esta tarea y vamos a explicarlo también haciendo uso de los gráficos. En el gráfico 1 podemos visualizar la victimización por corrupción según grupo etario. Este archivo, como lo dijimos, lo exportamos a PNG, por eso lo tenemos en la carpeta. Este gráfico muestra la proporción de víctimas de corrupción en cada tramo de edad. El eje Y, como se puede visualizar, va de 0 a 0.45. Y así que cada barra representa qué fracción del grupo reportó haber sido víctima. Los adultos tempranos de 30 a 44 años son los que encabezan con el porcentaje que mencionamos anteriormente de 21.27%. Pero aquí uno de los principales hallazgos que hemos identificado es que incluso los adultos mayores, que es el grupo menos expuesto, también registran un 11.88, lo que quiere decir que uno de cada ocho adultos mayores fue solicitado de una coima. Entonces podemos concluir que la corrupción es estructural y atraviesa todos los grupos etarios.
Ahora, algo que también podemos mencionar es que la policía y el Poder Judicial son las instituciones donde más se pagan coimas según Proética 2025. Y se podría sugerir que son instituciones que son frecuentadas principalmente por los jóvenes y por los adultos tempranos, por lo cual ahí también podríamos hacer una asociación. Sin embargo, los datos no nos permiten concluir si la variación de estos grupos etarios se debe a las diferencias de las personas cuando se exponen a estas instituciones. Faltaría concluir esto con algunos datos adicionales. Ahora, para el gráfico 2 que nos va a mostrar la satisfacción con la democracia entre el 2019 y el 2021, aquí comparamos las dos olas. El gráfico nos va a mostrar cómo cambió la satisfacción con la democracia entre 2019 y 2021. El- Aquí se muestra de que la insatisfacción aumentó mientras que la satisfacción disminuyó. Visualizamos que muy satisfecho y satisfecho ha disminuido en ambos para el 2021 e insatisfecho y muy insatisfecho ha aumentado. Y aquí va en relación con el segundo hallazgo de esta tarea académica que es sobre la satisfacción democrática. El aumento que hay entre 2019 al 2021 es de 0,12% en esa satisfacción. Pero lo que realmente importante es que en 2019, antes de la pandemia y la vacancia, el 72% ya estaba insatisfecho y muy insatisfecho. Lo que quiere decir que la crisis no creó realmente esta insatisfacción, sino más bien la profundizó. Los muy insatisfechos pasaron de 14,76 a 18,02% y los satisfechos cayeron de 24,35 a 18,56%. Lo que estos datos nos permiten concluir no nos permiten concluir es que la insatisfacción implique un rechazo a la democracia como sistema. Esta distinción también es importante. Y por último, un tercer hallazgo. Para esto vamos a visualizar la tabla de rural y urbano. Este tercer hallazgo es sobre la confianza institucional urbano-rural. La media general es de 3,53 sobre 7. Las zonas rurales tiene 3,77 y las urbanas 3,45. La diferencia es pequeña, pero no nos fijamos tanto en la brecha, sino también en el nivel, ya que ningún grupo confía realmente en las instituciones. Y esto es coherente con el contexto que hubo o que tuvimos en el Perú entre el año 2019 y 2021. Tres presidentes en menos de 2 años, tuvimos una pandemia con una de las mayores tasas de mortalidad del mundo. Entonces, que la confianza apenas supere el punto medio habla de un deterioro estructural del Estado peruano. Y justamente esta es la hipótesis que planteamos, que estas crisis erosionaron la confianza en las instituciones. Ahora, lo que no podemos concluir con estos datos es la causa de la brecha urbano-rural, ya que la POP no mide la frecuencia del contacto que tienen estas personas con el Estado. ¿Qué podría ser o podríamos sugerir que es un mediador principal también? Y finalmente, en los tres casos hemos visto el mismo patrón, hemos visto tendencias estructurales que el periodo 2019 al 2021 no creó, sino que más bien ha profundizado. Y una pregunta que nos podríamos hacer a futuro es si esta confianza institucional baja cuando uno ha sido víctima de corrupción. O sea, si es que la variable Big corrupción predice la confianza. Eso sería bueno saberlo para futuros análisis. Ahí doy pase a mi compañero Robiño. Gracias. Bien, ahora vamos a terminar el video con las reflexiones generales del trabajo, reflexiones finales. Podemos decir que pasar de la teoría a la práctica en este trabajo fue algo difícil, digamos, para algunos. Entonces, ¿qué aprendimos fuera de la teoría que hemos visto? Pues hemos visto que hemos aprendido que ahora llega a ser más difícil realizar análisis estadístico con datos sucios o sin trabajar para cualquier base de datos. También cada base de datos pues presenta diferencias en tanto a otra y aún así sea la misma base de datos, solo que tomada en muestras en distintos años. Ahora, los missings no son todos iguales. Pueden ser representados de distinta manera según el encuestador o según quien finalmente va a transcribir los datos, ¿no? Entonces, en este caso hubieron muchos códigos de no respuesta, los cuales pues fueron considerados, ¿no? Ahora, la limpieza de los missing values hace posible el desarrollo de cálculos e inferencias sobre los datos correctos, digamos. En caso de que no se haga esto, solo existen errores operativos al momento de generar alguna inferencia, ¿no? Alguna inferencia estadística. Ahora, también
acerca de los códigos nuevos podemos destacar que fueron muy útiles, por ejemplo, if missing o funciones como row min, row max, porque nos permitieron crear índices de confianza y victimización robustos. De alguna manera, pues nos ideamos mediante nuestro criterio personal y estos comandos, pues generamos índices demasiado sólidos para realizar las inferencias que hemos hecho al final del trabajo. Como punto final y a modo de una reflexión autocrítica, para futuros trabajos podemos de alguna manera dedicar más tiempo a una lectura exhaustiva de los reportes técnicos o como ya le hemos denominado, diccionario de la base de datos, pues contiene muchos puntos importantes a tener en cuenta. También detallan en su mayoría cómo van a trabajar los missing values en determinadas bases de datos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.